Bueno, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Lustó, soy uno de los directores del instituto y a mí me ha tocado hoy presentar a César Vidal. Y una de las cosas buenas de presentarlo a César Vidal es que César habla después de uno, porque después de hablar César ya que nadie puede hablar ni puede realmente intentar expresar cualquier cosa. El tema de hoy es el tema realmente de Rusia, y hace un par de meses tuvimos aquí en el instituto a uno de los miembros del Consejo, que es el actual embajador argentino en Israel, Mariano Causino, que ha publicado un par de libros sobre Rusia. Y ahí cuando lo planteamos también dijimos de la singularidad que significa Rusia, un país que no termina de ser totalmente europeo ni totalmente asiático, que durante los siglos XVII y XVIII no era bien visto por sus propios países, sus propios compañeros en Europa. Una de las cosas que causa la atención y que es curioso es que en la literatura de los siglos XVII y XVIII, cuando los franceses, por ejemplo, veían, imaginaban y se recreaban a Rusia al norte, dando una sensación como de primitivo y no hacia el oriente, donde realmente está ubicado. Y recién en las primeras 3 décadas del siglo XIX comenzaron a integrar la posibilidad de una Europa oriental donde estaba Rusia. Esta es una dificultad que tiene, y otra a favor, o una de las cosas que también llama la atención, es que Alexis de Tocqueville, cuando escribe sobre América, plantea la existencia de dos polos. Uno es América y el otro es, desde otro punto de vista, Rusia, que con intento de modernización e intento de progreso lo hacía bajo la forma autoritaria. Y lo que decía Tocqueville es, en la medida en que a Europa le vaya mal, estos dos gigantes, tanto los Estados Unidos como Rusia, van a crecer y se van a parecer importantes. Este año se cumple el primer centenario de la Revolución Rusa y se han publicado enorme cantidad de artículos y libros discutiéndolo y viéndolo exactamente cuáles son las consecuencias, lo que fue sobre la Revolución Rusa. Y yo creo que hay que tomar en cuenta un libro que para mí tiene un título excelente, que son 10 días que conmovieron al mundo, escrito por John Reed, donde efectivamente, como señala en su libro César, está lleno de inexactitudes y malas interpretaciones, pero que tiene un título estupendo, porque realmente demuestra lo que significó la Revolución Rusa. La Revolución Rusa nos ha modificado totalmente el panorama mundial, el panorama de la geopolítica, y ha cambiado una cantidad de cosas. Tanto que Hobsbawm ha señalado que el siglo XX es un siglo corto, que comienza con la Revolución Rusa y termina con la caída de la Unión Soviética. César discrepa con el momento, y yo creo que comparto la posición de César, que es que en realidad uno debiera plantear el inicio del siglo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y no tanto con el de la Revolución Rusa. Pero lo cierto es que estamos viviendo unos cambios importantes en función de esta Revolución Rusa. Parte de lo que veía ahora en Buenos Aires, con lo que se ha publicado una cantidad de libros, una cosa que me llamó la atención es que el diario La Nación, el diario más conservador en Argentina, que ya existía desde mediados del siglo pasado, publica frente a la Revolución Rusa lo siguiente: la Revolución Rusa merece la simpatía de los liberales de todo el mundo. Eso es como un diario conservador lo veía en la Argentina. Era la época del presidente Irigoyen, donde la Argentina, como siempre, estaban en una vocación de neutralidad de lo que ocurría, pero que estaban muy jugados, y básicamente mucha gente que apoyaba a la Revolución Rusa era por oponerse al Imperio Austrohúngaro o a Alemania. 1917 es una fecha muy especial, y para los historiadores, cada vez que se cumple este lapso de interpretación entre el momento en que ocurrió y el momento que lo analizan, es donde entran a jugar ideologías, sistemas políticos, convicciones, para ver cuál fue el análisis de lo que han ocurrido en estos 100 años, o en qué ha terminado el proceso que comenzó en 1905 en realidad y se consagró en 1917. En 1997 César publicó un libro que se llamaba La ocasión perdida, sobre la Revolución Rusa, y hoy, 20 años más tarde, vuelve a publicar el libro que se llama Con la Revolución Rusa, un balance a 100 años de producida o de distancia. El libro se publicó en Buenos Aires, está agotado totalmente en pocos días, a pesar de que se publicaron en este momento en la Argentina no menos de 8 o 9 libros sobre el tema. El libro de César tiene varias características que quiero destacar, ¿no? El primer lugar, y lo más importante, es que incorpora a su libro 51 documentos inéditos sobre la Revolución Rusa que él mismo ha traducido y que son la constancia del enfoque que César le da al describir a la Revolución Rusa.
Uno de los aciertos del libro es plantear el tema a través de hechos anteriores a la Revolución Rusa, es decir, cómo se llega a la Revolución Rusa, y plantea a partir de la muerte del zar Alejandro, donde su nieto lo ve morir, y queda Nicolás II, que fue el zar que perdió la monarquía, y que queda marcado para eso, y analiza a partir de ese momento cómo el intento de modernización se va dando y cómo realmente hay un proceso hacia la modernización y de liberación de Rusia que se corta en el momento de la revolución. Entre los elementos a considerar necesarios para poder analizar la Revolución Rusa, el libro destaca la intervención eficaz e interesada, según César, de los actores externos, como Alemania, Francia y los propios Estados Unidos, a través de ese sistema financiero, que intervinieron y se preocuparon mucho por el tema de la Revolución Francesa, que se daba en medio de la Primera Guerra Mundial. Yo voy a detenerme en dos elementos, porque voy a dejar que César explique mucho mejor sus tesis sobre el libro y el análisis que hace en las últimas páginas después de estos 100 años. Pero hay dos elementos que yo sí quiero destacar. El primero, que hay una lección evidente de este relato de la Revolución Rusa, es que las cosas pudieron haber sido de otra manera, y que pudieron haber sido totalmente de otra manera si los personajes centrales, no solamente el caso del zar y sus ministros, sino aún de León y de Trotsky, hubieran actuado de otra manera. Y a mí lo que me llama inmediatamente la atención de este planteo es un libro de una historiadora americana que se llama Barbara Tuchman, que ha escrito un libro estupendo que se llama The March of Follies, es decir, cómo muchos episodios en la historia mundial, en la historia universal, se han producido por tonteras o por falta de comprensión de los signos de los tiempos de los personajes, entre ellos la emancipación de las 13 colonias americanas por la torpeza de Jorge II. Ese es el primer punto, es decir, efectivamente las cosas pudieron ser de otra manera si hubieran comprendido lo que estaba en juego y hubieran podido actuar de otra manera. Y el segundo tema, el que yo quiero resaltar, es el rol del terrorismo en este proceso, rol que también fue compartido por la Revolución Francesa y por la Revolución Cubana. Y acá otra vez traigo otro libro de una académica argentina, se llama Claudia Gil, que ha estado en este instituto explicando el libro, un libro estupendo que se llama Silencio Cuba. Lo bueno de esta explicación es que Claudia Gil es una académica activista de izquierdas, es decir, es una mujer muy formada, pero con claras y declaradas simpatías por la izquierda. Y Claudia Gil dice en este libro que ella no comprende cómo la izquierda pudo haber aceptado a Castro. Y desde el punto de vista académico define y plantea claramente que el terror era un hecho inevitable para el sistema que Castro intentaba plantear en Cuba. Lo cual eran los dos puntos que quería plantear. Yo decía que presentarlo a César tiene la ventaja de que uno habla primero y después ya no tiene que soportar el nivel que él plantea en la discusión. Pero yo creo que hablar de los títulos, de las publicaciones y de los premios que tiene César para todos nosotros es inoficioso, porque ya los conocemos todos, mucho más que a mí. Él debería presentarme a mí, no yo a él. Pero sí quiero complementar esto con la semana que ha estado César en Buenos Aires. César fue a Buenos Aires a hablar sobre la herencia del cristianismo, que es un tema ya de hace 1 o 2 años presentado también aquí, pero durante la estadía de 10 días en Buenos Aires dio 3 conferencias sobre la Revolución Rusa. Estuvo en el programa más visto de la televisión argentina, en un programa que fue un éxito absoluto, donde la gente lo paraba en la calle, para envidia mía, y le decía: señor Vidal, lo he visto en televisión y me ha encantado, y lo elogiaba en la calle por haberlo visto en televisión. Publicó un artículo sobre la Revolución Rusa en el diario cultural más importante de la Argentina, que es la revista Enie, y publicó un artículo en Clarín que sería también más difundido de la revista Enie. Pero como esto era demasiado reiterado para él, dio una charla sobre la herencia del cristianismo, dio una charla sobre la situación de Cataluña en el Círculo de Legisladores de la República Argentina, y en total ha dado como 6 o 7 charlas, aparte de lo que ha escrito sobre la Revolución Rusa. Yo creo que este es el complemento que ustedes ya conocen sobre él, así que ya le dejo la palabra a César.